Bueno, pues yo soy Pablo Carrillejo Isasi, tengo 20 años, llevo educando en casa, empecé desde los 12 hasta los 16 que me fui al instituto. He estado haciendo un grado medio de técnico en farmacia, que ahora mismo con 20 años que tengo estoy acabando, me quedan solo las prácticas. Y bueno, la educación en casa fue por temas de socialización, de pequeño era muy revoltoso, con los profesores a lo mejor no me llevaba lo suficientemente bien, no tenían la suficiente paciencia conmigo y con los compañeros había quien sí, quien no, como en todos los colegios no me funcionaba y en el momento en que mis padres empezaron a ver que me perdían, pues empezaron a buscar optativas y, preguntando en el colegio de si se podían hacer cosas y más, pues el colegio por lo general decía que esperara, que tarde o temprano pues ya iría todo mejor y demás. Y mis padres dijeron que no, o sea, no vamos a esperar a ver si mi hijo se soluciona solo de más, vamos a intentar ayudarle y hacer lo mejor para él. Y así lo hicieron, estuve educando en casa todo ese tiempo y vamos, no creo que me pudiera haber ido mejor. La rutina, por lo general, el funcionamiento era el siguiente. Tengo una hermana a la que le saco 8 años y cuando empecé a educar en casa, era un bebé. La rutina era, sobre todo al principio, intentar darme el máximo tiempo posible para desintoxicarme del colegio, porque yo hacia la educación en ese momento estaba mal, no me gustaba mucho que alguien me intentara dar clase. En el colegio me acuerdo que se me iba a la cabeza y es que para mí eso de aprender no era precisamente que se te pusiera una persona a enseñarte cosas en una pizarra. Entonces mis padres al principio me dieron un poco de cancha, hasta que empecé ya, no tardé demasiado, pero hasta que empecé a querer más cosas, y llegó el momento, después de a lo mejor 2 años educando en casa, que me pasé a una escuela a distancia por internet, que te iban dando temario, te iban haciendo controles y te lo iban regulando, entre comillas, todo lo que se podía regular en España. Y con mi hermana, conforme iba creciendo, empezó a tener también, pues eso, veía a su hermano que se ponía todos los días a hacer cosas y demás, y ella quería también participar, aunque no tenía la edad para entrar al colegio. La acabamos matriculando un año antes en lo que sería ahora mismo primero de primaria, y la verdad es que ella también estuvo bastante bien. Ella entró en el colegio en quinto, sobresalientes, o sea, una cosa flipante. Lo mismo que yo en el instituto tardé mi tiempo, porque somos dos personas bastante diferentes, en plan, yo venía de la educación en casa bastante completito, pero completito en las cosas que más me llamaban a mí. Entonces llegué al colegio y, por ejemplo, a lo mejor la escritura no escribía lo suficientemente rápido y me iban pidiendo a lo mejor, yo que sé, que escribiera más rápido y demás, y esas cosas a lo mejor sí las fui notando, pero claro, ya eran exigencias que me iban a hacer en el propio instituto. Eh, el ritmo era este, una vez que estaba educando en casa, por lo general nos levantábamos a la hora que quisiéramos, por lo general la hora era temprano, porque así de mal estamos los niños, o sea, nos dicen que hagamos lo que queramos y justo lo que no haríamos si nos lo pidieran, lo hacemos. Y nos levantábamos temprano, nos empezábamos, pues desayunábamos e intentábamos ver temprano, digo a lo mejor a las 7 de la mañana, nos acicalábamos y nos poníamos, yo que sé, ver algún documental en la tele, todo esto antes de que empezara lo que venía siendo la rutina. Poner algún documental, alguna serie educativa, cualquier cosilla que nos gustara. Total, nos levantábamos, más o menos a acicalarnos, estar decentes, desayunar, documental, serie educativa, la abeja maya. Y luego, a lo mejor esto que eran las 9, cuando estaba
mis padres que van alternándose, claro, esto en la educación en casa por lo general tiene el problema de que uno de los padres al menos tiene que estar pendiente, entonces el padre que se levanta a las 9 se levanta y nos veía a lo mejor jugando al ajedrez o algún juego de cartas o pasando el rato, empieza la rutina. La rutina no es algo que tuviera que ser todos los días exactamente igual, pero por lo general era a lo mejor 2 horas y media, lo más normal. A lo mejor luego nos poníamos con alguna materia que nos gustara más o con algún proyecto y se nos podía alargar el tiempo que quisiéramos, pero más o menos el tiempo de corte era ese. Si menos de 2 horas no solíamos hacer nunca, con excepciones, y más pues podría ser, dependiendo de... total, pues hacíamos, yo qué sé, unos temas de cualquier temario que tuviéramos, ciencias sociales, naturales, lo que sea. Conforme pasaba el día, o sea, el tiempo, a lo mejor si nos daban las 12:30, la 1 y ya habíamos acabado, pues empezar a pensar a lo mejor qué queríamos hacer de comida, no porque cocináramos todos los días, pero si algún día tocaba, pues nos podíamos hacer la comida, que éramos un poco desastres, ya os lo digo yo, que ahora ya no, ahora ya cocinamos mejor. No sé, limpiar un poco la casa, salir, que es lo que muchas veces pasa cuando estás educando en casa, que da como un poquillo de cosa salir y que te digan algo. Pero bueno, te acabas acostumbrando y si alguien te dice que te ve por la calle y dice, ¿qué pasa? ¿Es que tienes al niño enfermo? ¿Que no está en el colegio? Y dices, sí, un poco enfermo sí que lo tengo. Pero eso, bastante bien por lo general. Algunas veces, sobre todo mis padres, tenían algún problema tanto legal o algunas veces personal, porque mucha gente te pregunta, muchas veces tienes que dar explicaciones. Legal no ha sido nada más que mi madre es trabajadora social, no ha tenido pues nada que de vez en cuando tener que ir a hablar con los servicios sociales solo por dejarles claro que no estábamos dejando a nuestros hijos porque sí ni nada, y siempre con algún papel que fuera certificando que nosotros íbamos estudiando y demás. De ahí la escuela a distancia, que fue pues eso, hasta los 16 años que cumplí. Hice una prueba de acceso a grado medio y me metí en técnico en farmacia, que fue un shock, ya os lo digo. Al principio fue como, o sea, yo estaba flipándolo. Llegué al instituto y fue como, voy a aprender aquí, ¿sabes? ¡Wow! Todo qué chulo, estas asignaturas, qué interesante parecen. No todo el mundo en el instituto tenía esa ansia por aprender el momento, y luego, una vez que fue pasando el tiempo, lo fui entendiendo. Porque, claro, el instituto funciona bien para algunas personas y para otras no, y por lo general a la gente le suele agobiar los exámenes, cosa que a mí en su día no me agobiaban, porque la mayoría de veces no porque no fueran difíciles, sino porque nunca sentías que te estuvieras jugando la vida ni nada de eso. Y he visto alguna vez a gente que súper agobiada con un examen para luego sacar un 10 y decir, no estoy en contra de que la gente quiera sacar buenas notas, pero algunas veces, no sé, como que merece la pena tanto estudio y dejarte la mayoría de veces tus horas de sueño para sacar una notaza en un examen. Me costó un poco el instituto, no lo voy a negar, no porque tuviera que concentrarme un montón ni nada, sino simplemente por las actitudes de la gente de no venimos a aprender todo lo que podamos, sino a probar lo mejor que podamos. Entonces fue como un poco shock, porque yo venía de la educación en casa, que es aprender porque quieres aprender, y ese no era el rollo. Entonces, claro, las cosas que aprendía luego a lo mejor ni siquiera las sabía poner en un examen como me las pedían. Fue un sentimiento un poco contradictorio, y quiero aprender, pero además tengo que aprender de la forma que ellos me dicen para poder aprobar. Acabó saliendo bien y hoy en día solo me quedan las prácticas, que ahora mismo algo de miedo le tengo, no porque me dé miedo a hacer prácticas per se, pero después de todo el verano digo, ¿me acordaré cómo se tenían que hacer las cosas en una farmacia? Pero bien, contentos. Llevo viniendo a encuentros de educación en casa desde que era un crío. Como
8 años a lo mejor que llevo viniendo a encuentros y he conocido a los mejores amigos que he podido tener. En plan, no es que nos socializara cuando estaba en casa ni nada de eso, porque salió un montón, y de hecho más de una vez me pasaba que algún amigo se dormía, venía a llamarme un martes o cualquier día de diario y me decía, ¿te vienes a jugar? Y yo no era, no puedo porque tengo clase, sino es que estoy en una clase y quiero estar en la clase, entonces si quieres puedes venirte, participas un poco y luego ya, si eso, nos vamos a jugar. Y a menudo era lo que pasaba, que es lo que te sorprende. A un chico que por lo general el colegio le desagrada totalmente, luego llega y se pone a dar clase conmigo, porque sí, para luego poder jugar. No en plan, vamos a acabar lo antes posible, sino interesándose. Daba que pensar, daba que pensar. Hombre, yo en un principio siempre he pensado, si voy a tener hijos, lo más seguro es que eduquen en casa. Pero no tiene por qué, no por las circunstancias a lo mejor no sean las adecuadas, que podría ser también, porque educar en casa es un privilegio. Para mí es un privilegio y no siempre se va a poder. A lo mejor los padres van a estar muy ocupados, no van a poder mantener la atención que quieran a los hijos, pero si se puede y se quiere, porque hay a lo mejor niños que quieren educar en casa o que quieren educar de otra manera, y yo sería eso, o sea, al principio sobre todo intentar dejar al hijo que sepa lo que es todo y en un momento dado que elija él. Mi hermana, por ejemplo, con 9 años empezó a interesar por ir al colegio y nosotros empezamos a informarnos. Y en el momento en el que ella dijo, quiero ir al colegio, fue, ¿quiero ir al colegio? Vale, lo único dejar claro, si entras en cuarto de primaria, por ejemplo, tienes que acabar hasta sexto de primaria. Lo único que le dijimos para que lo tuviera claro, porque entrar en el colegio no es difícil, pero salir te pueden poner muchas pegas y es ahí cuando más llamas la atención. En el caso de mi hermana, acabó prefiriendo el colegio después de haber educado en casa y sacando en el colegio unas notazas flipantes. Entonces eso es lo que haría. Si en un principio me gustaría educar en casa, pero si la cosa se torciera por el hijo o por mí, pues no pasaría nada. El taller es que tenía ganas de hacerlo porque ya el año pasado que vine a este mismo encuentro tenía la base beta del calendario que he venido a explicar cómo funciona y demás. Y tenía la base beta y yo cuando lo he estado desarrollando más se lo contaba a gente de los encuentros, sobre todo a padres, y les interesaba y demás, y uno incluso me hacía alguna sugerencia y fue lo que me hizo mejorarlo. ¿Qué es este calendario beta? Es un calendario, básicamente es un calendario de colores que tú tienes un mes entero con unas cuadrículas, un cuadro para cada mes, y tienes una lista de cosas, tanto de ámbito profesional como profesional, que te gustarían fomentar, hacer durante el mes. Puede ser leer, puede ser escribir, puede ser tocar algún instrumento, hacer, yo qué sé, prácticas del carnet de conducir, puede ser cualquier asignatura que sea estudiar fuera del horario del instituto, por ejemplo, cualquier cosa que se pueda ocurrir. Y una vez que tienes todo eso, cada día vas mirando lo que vas haciendo. Básicamente, si un día yo leo, me pongo en el calendario en ese día una línea del color que ha sido pues eso, leer color azul, raya azul. También he estado dando una clase de conducir, línea naranja, y es intentar hacer de que el día sea lo más colorido posible. Tanto para, pues eso, fomentar que tú vayas haciendo cosas, y además para motivar luego, que motiva un montón, ya os lo digo, el ver el calendario lo más colorido posible y decir, estoy aprovechando mi tiempo y estoy aprovechando mi vida, no me voy por no querer atascarse en ningún momento, y
eso quería transmitir yo en la charla. Tenía ganas de dar una charla además, porque me habían dicho más de una vez, has estado educando en casa y más, y a la gente le gusta tanto escuchar la experiencia como escuchar simplemente a la gente que educa en casa. Y yo digo, pues es una buena idea, pero quería tener algo más que contar, porque muchas veces he contado mi experiencia y más de una vez me han entrevistado y demás, pero que en un encuentro en el que hay muchas madres que si se interesan por la educación en casa y demás, lo que tienen que hacer es verme. Si me ven y dicen, este chico es majo, me vienen a hablar luego en privado, me cogen y me dicen, en la charla, participo, hago la charla y luego me han dicho, me ha gustado mucho tu calendario, háblame un poco de, porque estoy pensándome en que mi hijo eduque en casa o estamos pensando, tal. Es un poco tanto para mostrar lo del calendario, que me parece algo que puedo aportar yo para la educación en casa y para lo que no es educación en casa, y luego además dar un poco a ver a la gente de mi edad, que no vienen tantos, pero los que vienen, sobre todo a mí me gusta mucho hablar de la experiencia con otras personas para eso. Muchas madres a lo mejor que están en plan, me estaré volviendo loca al sacar a mi hijo del colegio y de lo que viene siendo el sistema educativo. Mucha gente tiene ahí unos conflictos y claro, te ven a ti, que acabas de dar una charla, y te ven que has estado hablando bien y no te trabas, tienes una naturalidad, eres una persona básicamente, y entonces ahí es cuando se convencen, creo yo, y pueden hablar conmigo más. Otra de las cosas que quería